Hola, mucho gusto. Me llamo Maricel Garzón Tamayo y el día de hoy, junto a mi compañera Karen Lucía Soy Trujillo, le vamos a presentar el informe del laboratorio número 10, el cual lleva el nombre de Evaluación de la actividad antimicrobiana de agentes químicos y naturales mediante pruebas de sinergismo y competencia por el método de difusión en discos. Objetivos. El propósito central de nuestra práctica fue evaluar la efectividad de distintas sustancias para frenar el crecimiento bacteriano. No solo queremos ver si funcionan, sino también analizar cómo interactúan cuando se combinan. Evaluaremos si se potencian entre sí, lo conocemos como sinergismo, si se interfieren mutuamente, llamado antagonismo, o si simplemente se suman sus efectos. Para lograrlo, utilizaremos una técnica estandarizada y muy confiable, que es el método de difusión de disco empleando un medio de cultivo específico llamado Agar-Muller-Hinton, y usualmente mediremos el éxito de cada agente que ha sido observado. Marco teórico. Bueno, para entender la importancia, debemos recordar que la industria alimentaria, el control microbiológico es vital para garantizar que los productos sean inocuos y seguros para el consumidor. Los agentes antimicrobianos, ya sean químicos o sean extractos naturales, posean un compuesto bioactivo el cual puede atacar procesos metabólicos vitales de los microorganismos. El método clásico que utilizaremos es el de difusión en disco. Además, como lo menciona la literatura, estudiar las interacciones nos ayudan a buscar alternativas eficientes para evitar que los patógenos se multipliquen y colonicen las superficies de trabajo o los alimentos. Es importante explicar cómo actúan los antimicrobianos. Entonces, estos compuestos químicos o naturales destruyen a las bacterias mediante tres vías principales, que son alterando la permeabilidad de la membrana celular, desnaturalizando sus proteínas esenciales o bloqueando la replicación de su ADN. Además de ellos, hay un problema que es el de resistencia, es decir, es una tendencia fuerte que se está generando debido a que muchas bacterias están generando resistencia a los desinfectantes químicos tradicionales. Esto es importante de tener en cuenta a la hora de garantizar todo lo que tiene que ver con la inocuidad alimentaria y la seguridad pública. Bueno, materiales. Primeramente utilizamos cepas bacterianas, las cuales inoculamos de manera uniforme en las placas de Agar-Muller-Hinton. En este caso utilizamos E. coli, ¿cierto? Esto lo realizamos con hisopos estériles buscando tener un crecimiento en el agar. Utilizamos discos o papeles filtros estériles que fueron impregnados con los agentes antimicrobianos. Utilizamos herramientas como el Vortex para asegurar la homogeneidad de nuestras soluciones, el mechero de Bunsen para mantener las condiciones de esterilidad en la zona de trabajo, papel filtro, tubos estériles, una micropipeta ajustable para realizar estas mediciones, y un rectángulo de cartulina negra. Además de ello, una regla al final de la práctica en el análisis de resultados para poder medir esos halos de inhibición. Seguimos con el procedimiento de la primera parte de la preparación del núcleo. Inicialmente se toma una colonia bacteriana, en nuestro caso nos correspondió la E. coli, se suspende en agua petona hasta tener una turbidez equivalente a 0,5 de la escala McFran. Seguidamente se inoculó homogéneamente por todo el agar Miller-Hinton. Después seguimos con la preparación de los semidiscos impregnados. Una vez inoculadas las placas, se realizaron dos metodologías experimentales. En la primera placa se elaboraron un hueco o pozo sin el agar donde se depositaban los agentes antimicrobianos, los cuales fueron antibiótico, vinagre de manzana, alcohol, cloro, detergente y kombucha. En la segunda placa se utilizaron semidiscos impregnados con diferentes compuestos antimicrobianos. Los agentes evaluados fueron kombucha, agua oxigenada, jabón antibacterial, limpiapiso y ácido láctico presentado en una crema comercial. Seguimos con el procedimiento de la primera parte de la preparación del núcleo. Inicialmente se toma una colonia bacteriana, en nuestro caso nos correspondió la E. coli, se suspende en agua petona hasta tener una turbidez equivalente a 0,5 de la escala McFran. Seguidamente se inoculó homogéneamente por todo el agar Miller-Hinton.
Después seguimos con la preparación de los semidiscos impregnados. Una vez inoculadas las placas, se realizaron dos metodologías experimentales. En la primera placa se elaboraron un hueco o pozo sin el agar donde se depositaban los agentes antimicrobianos, los cuales fueron antibiótico, vinagre de manzana, alcohol, cloro, detergente y kombucha. En la segunda placa se utilizaron semidiscos impregnados con diferentes compuestos antimicrobianos. Los agentes evaluados fueron kombucha, agua oxigenada, jabón antibacterial, limpiapiso y ácido láctico presentado en una crema comercial. Seguimos con el procedimiento de la primera parte de la preparación del núcleo. Inicialmente se toma una colonia bacteriana, en nuestro caso nos correspondió la E. coli, y se suspende en agua petón hasta tener una turbidez equivalente a 0,5 de la escala McFarland. Seguidamente se inoculó homogéneamente por todo el agar de Miller-Hinton. Después seguimos con la preparación de los semidiscos impregnados. Una vez inoculadas las placas, se realizaron dos metodologías experimentales. En la primera placa se elaboraron un hueco o pozo sin el agar donde se depositaban los agentes antimicrobianos, los cuales fueron antibiótico, vinagre de manzana, alcohol, cloro, detergente y kombucha. En la segunda placa se utilizaron semidiscos impregnados con diferentes compuestos antimicrobianos. Los agentes evaluados fueron kombucha, agua oxigenada. Seguimos con la incubación. Después de aplicar los agentes antimicrobianos, las placas fueron incubadas entre 18 y 24 horas a una temperatura aproximada de 35 a 37 grados centígrados. Durante ese periodo, las bacterias crecieron sobre el agar, excepto en aquella zona donde los compuestos evaluados fueron inhibir su desarrollo. Después sigue la observación. Finalizada la incubación, se procedió a observar la presencia o ausencia de halos de inhibición alrededor del disco o los pozos. Resultados. En la imagen se observaron los halos de inhibición generados por los diferentes agentes evaluados. Los halos de mayor tamaño indican una mayor capacidad para inhibir el crecimiento de la E. coli, mientras que los halos pequeños o ausentes sugieren una menor actividad antimicrobiana. También se observó que algunos agentes se produjeron resultados muy evidentes que otros, lo que puede relacionarse con la naturaleza química de cada sustancia, su concentración y su mecanismo de acción sobre la bacteria. Análisis de resultados. En la prueba con discos se evaluaron agua oxigenada, jabón antibacterial, ácido láctico y kombucha. Los salos obtenidos fueron de aproximadamente 18, 11 y 12 mililitros. Sin embargo, no se venció un efecto de sinergismo entre estos compuestos, aunque sí diferencia en su capacidad individual para inhibir el crecimiento bacteriano. Por otra parte, en la prueba de los huecos se evaluaron amoxicilina, que es el antibiótico, ácido acético, el vinagre de manzana, detergente y kombucha. Los salos observados fueron cercanos a 10 y 11 milímetros, pero se venció un efecto de sinergismo entre estos agentes, ya que la combinación favoreció una mayor inhibición bacteriana respecto a los agentes utilizados individualmente. Además, durante la práctica se observó antagonismo con otros compuestos como el alcohol y el hipoclorito de sodio, o conocido como cloro, indicado que ciertas combinaciones pueden disminuir la eficacia antimicrobiana esperada. Conclusiones. Como conclusiones tenemos que podemos afirmar que la actividad antimicrobiana de diversos agentes químicos y naturales fue evaluada exitosamente mediante la técnica de difusión en el agar Miller-Hinton, utilizando la E. coli como microorganismo indicador. Los resultados mostraron que en general los agentes químicos presentaban una mayor capacidad inhibitora que los agentes naturales. También fue imposible identificar fenómenos de sinergismo entre la amoxicilina, el ácido acético, el detergente y la kombucha, mientras que otras sustancias como el alcohol o el cloro evidenciaban comportamiento antagonista en determinadas combinaciones. Y finalmente, estas pruebas son importantes porque permiten comprender la interacción entre agentes antimicrobianos, optimizar la combinación más eficaz y evitar mezclas que pueden reducir la capacidad de control microbiano. Ahora seguimos con el cuestionario. ¿Cuál es la gente que de mayor actividad microbiana? Eso justifica con los datos. Pues la gente que demostró una mayor actividad microbiana fue la amoxicilina, que es el antibiótico, evidenciado por la formación de un halo de división más grande, con un diámetro aproximado de 1,8 centímetros. En milímetros sería 18. Esto se ve que la amoxicilina inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que provoca la lisis y muerte de la bacteria. En este caso, la cepa de la E. coli utilizada fue sensible al antibiótico, lo que explica su alta eficacia.
La segunda pregunta es, ¿se observó sinergismo o antagonismo entre las combinaciones? Esto sí, se observó sinergismo en la combinación de amoxicilina con el ácido acético, detergente y la kombucha. Este efecto se puede explicarse porque los agentes ácidos o tensioactivos alteran la membrana bacteriana, facilitando la entrada de antibióticos y potenciando su acción. Por otro lado, también se observó el antagonismo entre los demás agentes, que el cloro, el alcohol, la kombucha, el jabón antibacterial, el limpiapiso, el ácido láctico y el agua oxigenada. Eso se debe a las interacciones químicas que inactivan los principios activos o reducen su estabilidad. Y la tercera pregunta, ¿cómo podía aumentar la precisión del conteo celular? Pues la previsión del conteo celular puede aumentarse asegurando el uso correcto de los materiales durante la inoculación, como el agar, tubo, asa, etc. Además, es fundamental realizar adecuadamente la preparación de la muestra y contar con equipo moderno que permite su mayor exactitud. Y la cuarta, ¿por qué el agar nutritivo no puede usarse para análisis clínico de sensibilidad antimicrobiana? Pues el agar nutritivo no es recomendable para esos análisis porque no cumple con las características estandarizadas necesarias para obtener resultados confiables y reproducibles, a diferencia del agar Mueller, que su composición puede inferir con la difusión de los antimicrobianos. Cuestionario. Pregunta 5. Comparación con el contexto real, industria agroalimentaria y desinfección. En la industria agroalimentaria, la contaminación cruzada ocurre cuando ciertas bacterias patógenas sobreviven en superficies, cierta maquinaria, utensilios mal desinfectados y se transfieren a los alimentos. Evaluamos la efectividad de los antimicrobianos porque en el mundo real no solo y no todos los desinfectantes funcionan igual. Las bacterias suelen formar biofilms, capas protectoras de microorganismos pegadas a las tuberías o al acero inoxidable que aumenta su resistencia. Por lo tanto, estas pruebas de laboratorio pues son esenciales para seleccionar científicamente el agente más adecuado, garantizando la inocuidad alimentaria, que el alimento no cause daño a ese consumidor. Pregunta 6. ¿Cómo afecta la concentración del agente al tamaño del halo? La relación es directamente proporcional. A mayor concentración de agente antimicrobiano, mayor será el tamaño del halo de inhibición. Esto se debe al fenómeno físico de difusión. Al colocar una alta concentración en el disco, una gran cantidad del principio activo se desplaza hacia afuera a través del agar, frenando el crecimiento bacteriano a una mayor distancia. Científicamente, el borde donde termina el halo transparente representa la CIM, es decir, concentración inhibitoria mínima, que es el punto de extracto donde la sustancia se diluyó tanto que ya no puede detener la bacteria, y si se aplica una concentración baja, entonces mínima, se alcanza muy cerca del disco, generando un halo pequeño o insuficiente. Pregunta 7. ¿Cree que una sustancia sin halo necesariamente significa como antimicrobiano? Pues la ausencia de un halo de inhibición no significa que sea necesariamente una sustancia ineficaz. Eso en algunos compuestos presenta baja capacidad de difusión en el agar o requiere concentraciones más específicas para ejercer su efecto. Además, la resistencia intrínseca del microorganismo y las condiciones experimentales influyen en la formación de los halos. En 8. ¿Qué variables experimentales deben estandarizarse para garantizar reproducibilidad? Pues para garantizar la reproducibilidad de los resultados es necesario estandarizar varias variables experimentales. Entre ellas se incluye la concentración y el volumen de los agentes antimicrobianos, la densidad celular ajustada al estándar 0,5 de McFarland y la composición del pH del medio de cultivo, el material utilizado, así como la temperatura y el tiempo de incubación. Pregunta 9. Propongo otro método para evaluar la actividad antimicrobiana sin usar difusión en agar. Pues un método alternativo para evaluar la actividad antimicrobiana es la técnica de dilución en caldo. Este método permite determinar la concentración mínima inhibitoria mediante la dilución seriada del agente antimicrobiano en un medio líquido. La actividad se evalúa observando la turbidez o mediante mediciones espectrofotométricas. Pues sigue, ¿cómo influye la estructura de la pared celular bacteriana en gran positiva contra gran negativa en la respuesta frente a antimicrobianos, sí. Pues la estructura de la pared celular influye significativamente en la respuesta frente a los antimicrobianos, porque la bacteria positiva presenta una capa gruesa de peptidoglicano
glicano y carecen de membrana externa, lo que facilita la acción de muchos antimicrobianos. En cambio, las bacterias gram negativas como la E. coli poseen una membrana externa rica en lipopolisacáridos, que actúa como barrera y puede disminuir la eficacia de algunos agentes. Esta es la bibliografía de las fuentes donde captamos información para realizar nuestro informe de laboratorio.